Bueno, nuestro profe Cristian Rion ya está aquí para su columna internacional. Profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Tenemos que buscar un nombre también a la columna internacional. Claro. ¿Qué nombre podría ¿Cómo ser? podría ser? No sé, realmente sería difícil Yo necesito eso. buscar un nombre a la columna de Belén De y a su Belén, columna. sí, claro. No, pero Función privada es usted. función pública le Función, podríamos poner. función internacional. Claro. Claro, la mía Póngale. sería función internacional, claro, todo función, muy funcional. Sí, sí. ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal ustedes? Bueno, ¿Todo bien? ¿Todo excelente. tranquilo? Muy bien. Bien, Tantas bien. cosas que estamos viendo en el mundo, ¿no? Sí, la verdad ¿Lula se expresó respecto de la guerra? hubo una propuesta de Brasil, pero que de plano es rechazada por Ucrania, fundamentalmente Sí, porque sí. ponía en la mesa de negociaciones como moneda de cambio a Crimea, digamos. Es decir, Entreguen Crimea. claro, que Ucrania un poco reconozca la soberanía rusa sobre Crimea y en base a eso pedirle a Rusia que retire sus tropas del sureste ucraniano y ahí llegar a una solución de paz. Pero bueno, esto es rechazado por Ucrania porque pretende recuperar Crimea. Entonces, ahora las últimas informaciones nos dicen que vienen desde Brasil, que nos dicen que ahora pronto, cuando Lula esté en Beijing, allí reunido con Xi Jinping, van a tratar de consensuar una propuesta de paz, porque China tenía también varios puntos que ha ofrecido a Rusia y a Ucrania para poder superar esta guerra, esta lamentable guerra. Y se sumaría Brasil a la propuesta, bueno, harían una presentación común. Y bueno, y esto tiene que ver también con los BRICS, ¿no? Porque esta asociación económica, comercial, política que representa a los BRICS, recordamos a la gente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están conjuntamente en esta asociación de países que cada vez tiene más importancia. Sí, claro. Incluso ¿Podría decirse BRICS en algún momento, profe? yo lo veo ahora un poquito más lejos. Más lejos. Un poquito más Con alejado. nosotros adentro, quiero decir. Claro, sí. Hay países que han pedido formalmente la incorporación a las BRICS. Argentina es uno, digamos. Pero bueno, veremos qué pasa en el transcurso de este año, ¿no? Pero me parece que los BRICS cada vez tienen más importancia en el mundo. De hecho, a nivel económico ya están superando al G7. Que el G7 es el grupo de los países más industrializados del mundo, ¿no? Donde está Japón, Canadá, Estados Unidos, Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania. Ese es el G7. Hoy se está hablando que los BRICS están superando al G7 en cuanto a importancia económica, fundamentalmente de la mano de los dos gigantes, que claro. es India y China. Y por supuesto que Brasil acompaña, bueno, Rusia, son economías también muy importantes. Así que esta solución también va a tener un poco el sello BRICS, en donde Rusia es parte también, ¿no? Pero bueno, hay que ver si Ucrania cómo toma estas propuestas. Yo creo, lo dije y lo sigo diciendo, que la llave de esta guerra, la llave para destrabar este conflicto está en Washington, en realidad, porque Washington es el principal asesor, digamos, de Zelensky, del gobierno de Zelensky en Ucrania. Es el que le provee, ahora el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ayuda económica militar hacia Ucrania. Entonces es quien está sosteniendo al gobierno de Zelensky en Ucrania. Por lo tanto, no creo que Zelensky pueda tomar una decisión absolutamente autónoma, digamos, una decisión 100% ucraniana. Lo que hará Zelensky es consultar con sus socios y quienes los respaldan en Occidente, fundamentalmente el presidente de Estados Unidos. Fundamentalmente. Después puede tomar algún tipo de consejo del primer ministro del Reino Unido, del presidente de Francia, pero digamos, en cuanto a la decisión, seguramente será tomada de acuerdo a lo que le diga la Casa Blanca. Ahora, profe, ¿el Kremlin qué dice? Porque la única forma para culminar la guerra es con otras condiciones. Lo que el Kremlin quiere
es que Ucrania no esté en la OTAN, Mm. no tiene objeciones respecto a el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, no tiene ningún tipo de objeción, este, no quiere que ingrese en la OTAN, no quiere que haya bases OTAN en Ucrania, ese es un tema fundamental. Y el otro tema ahora son estos territorios, digamos, de Crimea y de todo el Donbass, esos territorios que trató de retomar por la fuerza el gobierno de Ucrania durante 8 años, previos a esta guerra, que son personas que hablan en ruso, que tienen costumbres más ligadas a Rusia que la propia Ucrania, y que en su momento se quisieron independizar. Rusia los reconoció primero y después, con un referéndum, los anexó. Hay que ver qué pasa con esto. Digo, una de las propuestas podría ser realizar nuevamente el referéndum, si Rusia insiste en tener la soberanía sobre esos territorios, que hace unos años estaba, hace un año y algo, bueno, en realidad, bueno, hace un poco más, digamos, estaba bajo la soberanía de Ucrania. Se podría realizar nuevamente con un referéndum, realizarlo a través de Naciones Unidas, digo, se me ocurre, ¿no? Como podrían ser pautas para que puedan aceptar tanto Kiev como Moscú. De todas maneras, me parece que ese tipo de propuestas también va a ser rechazada por Ucrania, ¿no? Esto de que le pregunten de nuevo a la gente de Crimea qué quiere hacer, que le pregunten nuevamente a la gente del Donbass qué quiere hacer, que no sea organizado por Rusia el referéndum, que sea organizado por Naciones Unidas, con veedores internacionales, e imparciales, podría ser una de las soluciones. De todas maneras, no sé si esto lo va a querer. Creo que esto, cuando haya un cambio de gobierno en Estados Unidos, va a cambiar sustancialmente. Profe, el canciller ruso dijo que no habrá paz sin un nuevo orden mundial, textual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Rusia está respaldando un orden mundial multipolar donde haya un concierto de naciones que puedan consensuar, discutir sobre lo que pasa en el mundo, un concierto de naciones. Hablan de ellos de la democratización de las relaciones internacionales en la nueva propuesta se llamó el nuevo concepto de la política exterior de Rusia. Una de las bases es esta, ¿no? La democratización de las relaciones internacionales. Dicen, hasta este momento, o hasta hace unos años, era Estados Unidos quien hacía lo que quería, con el apoyo de la Europa occidental. Hoy, con el crecimiento de India, con el crecimiento de China, con el crecimiento de Rusia también, porque en los años 90 prácticamente hubo una debacle a raíz del declive de la Unión Soviética. Rusia vivió momentos muy difíciles a nivel económico, pero en los 2000 hubo una recuperación en todo sentido en Rusia. Entonces dicen, tiene que haber un concierto internacional más democrático, donde los actores principales siga siendo Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, Rusia, India, China, etcétera. Incluso también ha hablado en algún momento Rusia de incorporar de Latinoamérica, digamos, unas naciones, reformar el Consejo de Seguridad, por ejemplo, hacer miembro permanente a algún miembro de América Latina. Esto podría ser México, Brasil o Argentina. Es decir, están abogando por ese tipo de acciones y dicen, no va a haber paz si Estados Unidos quiere seguir adelante con un mundo unipolar, con la hegemonía, ¿no? Con la hegemonía de Estados Unidos, que está en retroceso en muchos aspectos, incluso en el económico. Hay voces en Estados Unidos que están tomando un poco con recelo esta cuestión de que muchos países pasen a comerciar con China e incluso entre ellos con otra moneda que no sea la de Estados Unidos, es decir, que no sea el dólar. Esto están abriendo los ojos, porque esto puede hacer que esa moneda comience su caída. ¿No? Entonces es peligroso para la hegemonía de Estados Unidos inclusive, pero también tiene que ver con las propias sanciones que Estados Unidos hacía. Cuando Vladimir Putin decía, se van a pegar un tiro en el pie con tantas sanciones que están haciendo. Y creo que realmente estamos asistiendo a algo similar a eso, a tirarse un tiro en el pie, porque Estados Unidos, ante tantas sanciones que hizo con tantos países, no les queda otra alternativa a esos países que comenzar a comerciar en otras monedas. Sí. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer con el dólar, porque tienen las cuentas congeladas, embargadas y demás. Así que, digamos, esta política de Estados Unidos tan agresiva en muchos sentidos hace
que tenga un efecto contrario a los propios intereses nacionales de Estados Unidos, ujú. como lo dijo Trump muchas veces. En realidad lo que lograron es hacer que Rusia y China estén cada día más con una alianza más fuerte, cuando históricamente no lo fue así. Y sin embargo, es el propio Estados Unidos que lo está logrando eso. Sí, sí, sí. Acorralando a Rusia, acorralando a China, hacen que estos países terminan realizando Termina haciéndolo más fuerte. aliados estratégicos. Claro. Profe, sí, obviamente, muy por arriba, para que la gente pueda entender, el nivel de comercialización entre los países de Argentina, Estados Unidos y Argentina-China, en este último tiempo, ¿cómo ha sido la proporción? ¿Más para Estados Unidos, más para China? No, más para China, Más para pero China. es un fenómeno mundial, digamos, en realidad. Digamos, no es solamente de Argentina. Brasil le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, no recuerdo en el ranking, pero si no es el primero, es el segundo socio comercial de la Argentina. Es decir, es un montón. Es un montón, Sí. es el futuro, es el presente y es el futuro. Y me parece que tenemos que tomar medidas al respecto, ¿no? Es decir, diversificar nuestros socios comerciales sin lugar a dudas. O sea, sería necio, tonto de nuestra parte depender de lo que nos pueda comprar o vender a China. Seguro. Esto digamos, es ir al saltar por el barranco, digamos. Diversificar las relaciones internacionales argentinas, pero tampoco podemos desconocer esto. Cuando Alberto Fernández visitó Washington, dijeron que este acuerdo con el FMI y estos acuerdos futuros con el respaldo de Estados Unidos tenía como consecuencia enfriar las relaciones con China. Y es algo muy complicado, es muy difícil, ¿no? Porque la pregunta que vos me haces es clave. Digamos, es difícil enfriar la relación con tu principal socio comercial. Sí, claro. ¿Cómo haces? Es muy difícil. Sí, sí. Entonces, y aquel también país que invierte en nuestro país en un montón de dinero, en un montón de emprendimientos. Con Estados Unidos también es muy importante para Argentina. No estamos en condiciones de cerrarle la persiana a nadie. Pero ahí está en la habilidad que tiene que tener el gobierno argentino como para relacionarse con semejantes potencias, ¿no? Porque, y repito, esto le va a pasar a Argentina, le va a pasar a Brasil, a Paraguay, a México, a todos los países del mundo, esta relación compleja que van a tener que tener con Estados Unidos y con China fundamentalmente. También, por supuesto, con Rusia, que es un país muy importante. Pero fundamentalmente la relación que van a tener que tener con Estados Unidos y con China. Sí, ¿Cómo sí. van a hacer para sobrevivir a esa tensión y a esa disputa por el poder mundial que hay entre Estados Unidos y China? Por eso creo que la propuesta de Rusia en el sentido de la democratización de las relaciones internacionales es muy interesante. Más allá, que después estemos siendo críticos de la política de Rusia respecto a Ucrania y demás, a la guerra, etcétera, que tiene sus causas y es para mucho, ¿no? Pero la propuesta de la democratización del mundo multipolar es muy interesante. Sí, sí, seguro. Pensaba, en estas últimas horas se dio a conocer que quizás en los barriles de crudo va a haber inconvenientes. Incluso la OPEP lanzó un comunicado diciendo que va a haber menos producción. Eso va a implicar que el precio del barril va a aumentar. ¿Qué se sabe de eso, profe? Eso, que es una decisión. Es una decisión político-económico de parte de la OPEP, donde está Rusia además. Esto le valió el enojo, digamos, de Estados Unidos, pero las propias políticas de Estados Unidos llevaron a esto. Sí, sí. Como le están diciendo, que Arabia Saudita tenga un acuerdo con Irán, que fueron enemigos acérrimos todo el tiempo, bajo, digamos, la tutela política, diplomática de China, es un golpe para los Estados Unidos. Es un retroceso en Oriente Medio de Estados Unidos. Toda la política que hace Estados Unidos referente a Rusia se ve impactada también en las políticas que están haciendo ahora la OPEP, que están diciendo que vamos a reducir la producción de petróleo. Y esto se traduce en aumento del precio del petróleo. Sí, claro. Por lo tanto, más allá de todos los problemas internos que tenemos en Argentina, ¿no? Donde todos los días aumenta el 4, el 3, la nafta, estas noticias internacionales lo que hacen es aumentar más todavía el precio del combustible y por lo tanto lleva también un proceso inflacionario general, no solamente el propio autóctono que tenemos, que es tremendo, que estamos hablando de un 100% anual, sino que además tenemos que ver un proceso inflacionario a nivel mundial. Sí, sí. ¿El petróleo ruso, quién se lo compra? ¿China? Sí, India también.
Y es más, mucho de ese petróleo y gas termina en países occidentales. Tengo entendido que el petróleo ruso es de una gran calidad. Sí, Es muy buscado, y quiero decir. además el petróleo y el gas ruso para Europa Occidental fue muy barato, Mm, porque estaba muy cerca, porque llegaba a través de los claro. oleoductos y gasoductos. Es decir, inclusive mucho del crecimiento económico alemán se financió a través del gas barato que le suministró Rusia. Sí. Por eso hoy están pagando, Europa Occidental está pagando esta alianza que tiene automática con Estados Unidos. Lo están pagando, no es beneficioso, al contrario. Qué interesante todo esto. Todo esto impacta en el día a día, todo lo que cuenta el profe. No, impacta en todos los países Sí, y sí. impacta en tu bolsillo, Sí, claro. en el tuyo, el mío, en todos los bolsillos de todos. Sí. Además de los problemas, reitero, que tenemos a nivel local, con la ineficacia de nuestros gobernantes, además tenemos un contexto internacional que realmente no ayuda en absoluto. Profe, cortito, para terminar tu columna. ¿Puede ser que Rusia tome la decisión de cerrarle el grifo en esto de exportar a través del Mar Negro los cereales? Sí, ya lo hizo Ah, y lo puedo volver a hacer. De hecho, los anuncios del gobierno de Rusia es donar, no vender, sino donar al África, a los países que más necesitan el trigo, por ejemplo, donar toneladas de trigo a aquellos más necesitados. Porque lo que dice el gobierno de Rusia es que en realidad, con estos acuerdos que se hicieron para sacar los granos de Ucrania, terminaron el 80 o 90% en los países de Europa Occidental, claro. esos granos. No terminaron en el África, porque decían, la gente se está muriendo de hambre y culpa de Vladimir Putin o culpa de Rusia, un gran exportador de trigo como Ucrania no podía hacerlo. Y bueno, en realidad cuando se hizo, no llegó realmente, y esto está no es que lo haya dicho Putin, están las estadísticas y todo, a dónde fueron a parar esos granos. Por eso, bueno, ojalá que no suceda, ojalá que estén abiertos los puertos de Ucrania mientras se pueda y puedan salir los insumos que necesitan en el mundo distintos pueblos para poder sobrevivir, ¿no? Vivir y sobrevivir, Sí, algunos sí, lamentablemente, sí. ¿no? Sí, sí. La semana que viene le voy a preguntar, profe, aquí la Bolsa de Comercio de Rosario dijo que para no perder la producción en Argentina en cuanto a las oleaginosas y la producción de aceite se necesita la soja. Como consecuencia de la sequía se va a tener que importar. Uruguay dijo que va a aportar algo, algunas toneladas, y Paraguay en el mismo sentido. ¿Lo podemos mirar la semana que viene, profe? Sí, sí, por supuesto. Porque es también tiene que ver con las reservas flacas que hay en el central y esta relación internacional entre países, ¿no? Seguramente, sí, sí. A ver, dentro de las relaciones internacionales intervienen todas estas cuestiones. El comercio, la cuestión financiera, ¿no? El tránsito de mercaderías, de bienes, de servicios y además también de divisas. Hay un montón de cuestiones. Es muy complejo, muy interesante, ¿no? Y para la semana que viene vamos a seguir atentos a lo que pasa en Israel, que hubo problemas y ataques y demás, para contar a la gente qué es lo que está pasando en Israel y sus países limítrofes, y también los 25 años de un acuerdo trascendente para Irlanda del Norte. Excelente, gracias, profe. Gracias a Buen ustedes. fin de semana. Laurita, buen fin de semana. Buen fin de felices Pascuas para todos. Felices Pascuas.